Muy buenas tardes, estimado docente Guim. Mi nombre es Natalia González y primero que todo darles las gracias por permitirme hacer este mapa por segunda vez, ya que la primera vez hice el mapa con todas las unidades estudiadas en el curso. Voy a compartir mi mapa para poder mostrarle mi mapa conceptual. Bueno, mi mapa lleva por nombre la vulneración de los derechos humanos de los adultos mayores. Acá vamos a ver los derechos humanos, las políticas de derechos humanos. Acá en Chile tenemos la Ley de Protección de los Derechos Humanos a los adultos, perdón, la Ley de Protección de Derechos a nuestros adultos mayores. También tenemos el programa Vínculo, el programa de atención domiciliaria y el programa de salud de adultos mayores. Acá tenemos también algunas convenciones y tratados internacionales. Dentro de los tratados relevantes puedo destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de la vulneración de los derechos humanos de los adultos mayores, lo traté de ver desde el género y la diversidad. Acá tenemos algunos ejemplos como el abuso y el maltrato, la discriminación por orientación sexual, también tenemos discriminación racial. Los adultos mayores muchas veces sufren de abuso y maltrato, tienen poco acceso a la salud y sus cuidados, también se ven vulnerados sus derechos económicos y sociales y la participación social y política. A continuación, trataré de hacer un resumen de mi mapa conceptual para que se pueda entender de mejor manera. Bueno, en este mapa conceptual se aborda la vulneración de los derechos humanos de los adultos mayores, centrándonos en el contexto de nuestro país. El tema principal, el cual es vulneración de los derechos humanos de los adultos mayores, e intenta destacar las problemáticas que enfrentan los adultos mayores en términos de violaciones a sus derechos fundamentales y las implicaciones que esto tiene en su bienestar y calidad de vida. Este mapa se estructura en tres partes, ¿ya? Eh, Utilizando los conceptos claves como derechos humanos, género y diversidad y adultos mayores, que es la temática central. Es importante decir que los derechos humanos se presentan como una base fundamental para garantizar la dignidad, el respeto de todas las personas, incluyendo a nuestros adultos mayores. No podemos olvidar que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Acá se resaltan algunas convenciones y tratados internacionales relevantes, por ejemplo, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Desde la perspectiva de género y diversidad, traté de incorporar y analizar cómo la vulneración de los derechos de los adultos mayores se intersecta con diferentes aspectos, tales como la violencia de género, la discriminación y orientación sexual y racial. Aquí lo que intento es reconocer la importancia de considerar las múltiples dimensiones de identidad y diversidad para abordar esta problemática social. Los adultos mayores son el foco principal de mi mapa conceptual y en el cual se liberan diversas problemáticas específicas que ellos enfrentan, tales como el abuso y maltrato hacia los adultos mayores. Acá en abuso y maltrato de los adultos mayores, estimado docente Lim, vemos cómo como sociedad los adultos mayores muchas veces son invisibilizados. Hemos visto también que mucho en las teorías o en muchas formas que hemos estudiado los adultos mayores, muchas veces son vistos como plantas, ¿ya? En donde como sociedad se invisibilizan, se les deja aparte, ya no se habla con ellos por su edad, y esto es una forma sin duda de discriminación, ¿ya? Existe discriminación incluso al interior de la familia de los adultos mayores, en donde podemos ver que muchas veces los adultos mayores en una reunión familiar son dejados aparte, no se involucran en las conversaciones porque es la misma familia los aíslan. Ese es un problema social, creo yo, un problema como sociedad, porque nos preguntamos por qué a cierta edad la gente ya no les involucramos en nuestras conversaciones, por qué no tienen derecho a hablar. Muchas veces la familia calla a los adultos mayores,
Eh, por otra parte, también tenemos el abuso y el maltrato de los hogares, muchas veces donde están los adultos mayores, donde viven en precarias condiciones, lo que se transforma sin duda también en una vulneración y una violación a sus derechos humanos. Otro aspecto importante fue las dificultades en el acceso de salud. En este punto, estimado docente Eileen, podemos ver como muchas veces los adultos mayores tienen limitados sus accesos a los servicios de salud, donde personas que viven en sectores rurales, por ejemplo, tienen poco acceso a llegar a estos centros y muchas veces los municipios no se preocupan de tener ambulancia o móviles que los puedan ir a sacar o que puedan crear alguna forma de ir a ver cuáles son sus necesidades en el ámbito de salud, lo que también se transforma en una vulneración a sus derechos humanos. En este punto también es importante destacar, estimado docente, que en el ámbito de salud muchas veces los remedios son muy caros y las pensiones de los adultos mayores generalmente no le alcanzan. Por lo tanto, también hay un problema del Estado que es el garante debe ser garante de nuestros derechos humanos y muchas veces se vulnera en el caso de los adultos mayores. También considero importante el abandono por parte de su familia en sus cuidados. Muchas veces las familias, si bien tienen que seguir trabajando, la vida sigue, qué sé yo, los abuelitos mayores quedan solos. Muchas veces ellos no tienen personas o redes de apoyo que los puedan cuidar. Y eso también se transforma en una vulneración a los derechos de nuestros adultos mayores, porque no son cuidados, hay poca preocupación de parte de las propias familias y eso sin duda es muy grave. También vemos la limitación en sus derechos económicos y sociales. Bueno, recién mencionaba que en sus derechos económicos muchas veces las pensiones son muy bajitas o muy indignas para ellos. Eso también arraigado a sus problemas de salud. Muchas veces no tienen recursos económicos para comprar sus remedios, para poder alimentarse. Y si no tienen una red de protección alrededor, les dificulta mucho esta forma de vivir. Bueno, estimado docente, en este mapa se intentó destacar las políticas y programas también que existen en nuestro país. Si bien hay programas en Chile, hay también tratados internacionales o pactos internacionales, sin duda es mucho lo que nos falta que hacer. Y aquí viene nuestro desafío como futuros profesionales. Creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos como futuros trabajadores sociales es poder visibilizar esta triste realidad de los adultos mayores, tratar de que las personas entiendan que son derechos vulnerados, que los adultos mayores no pueden, no pueden seguir de esta forma siendo invisibilizados por su familia, eh, por los centros de salud, por la sociedad en general. Es un tema sin duda que consideré relevante de poder efectuar mi mapa conceptual porque tenemos una gran responsabilidad como futuros profesionales. Los adultos mayores, así como los niños, es un tema que a mí me importa mucho. He tratado de investigar en varios trabajos que he hecho, no solo en su ramo, sino que a lo largo de los poquitos años que llevo estudiando, pero sin duda es un tema relevante que se debe visibilizar y que debemos tener conciencia de la importancia que son los adultos mayores, ya que finalmente son la base también de la familia y es una forma de agradecer lo que ellos también han hecho con nosotros. Bueno, estimado Sendelín, este es mi mapa conceptual, espero lo haya podido entender y nuevamente agradezco su tiempo. Que esté muy bien. Hasta luego.